Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué alegría, qué gozo estar aquí otra vez juntos para engrandecer, para glorificar al Señor. Que la paz, que el gozo, que el amor de Dios esté en sus hogares, en sus casas. Bienvenido a esta su emisora, bienvenido a este su programa, Somos Testigos de Cristo. Saludamos a cada televidente, a cada oyente que desde ya se va conectando, que desde ya está ahí con nosotros puntuales. Un saludo para todos. Queremos saludarle de una manera grande y especial de parte de la congregación de Casa de Oración Destellos de Amor y de los pastores Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes. También está aquí nuestro hermano Adolfo. Oh, buenos días, qué grandeza, qué gozo, qué alegría poder compartir en esta mañana, primeramente con Dios, dándole gloria, alabanza, adoración por un día más que nos da, regala de su vida, su misericordia, pero también con ustedes, amados oyentes, televidentes, hermanos y amigos que están conectados, que podemos compartir, aunque estamos distantes, pero estos medios nos permiten poder enlazarnos en el Espíritu y hablar de una palabra que el Señor tiene esta mañana para cada uno de ustedes. Qué bendiciones poder compartir la palabra del Señor, el alimento, el maná, para que ustedes también se alimenten, tengan una vida en Cristo Jesús estructurada y sana. Hoy le damos gracias a Dios primeramente por nuestras vidas, por la vida de ustedes y por la salud que nos da y porque nos regaló un día más de vida en estos momentos en los cuales vemos que nos acostamos, pero no sabemos si amanecemos, porque muchos son los que se acuestan, pero no amanecen vivos. Entonces, dándole gloria a Dios por todo aquello maravilloso, que Él siempre es tan bueno con nosotros, mi hermana Valentina. Así es, hermano. Les recordamos que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube, que estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM. Bueno, vamos a iniciar este servicio, vamos a iniciar este programa, vamos a iniciar con la palabra, pero primeramente orar para que sea un tiempo de fortaleza y de adoración a Dios. Mi hermano, le invito a que lleve la oración. Claro que sí, hermana, es un placer, es un gozo, es una alegría poder compartir y más hablar con el Señor en esta oración, pidiéndole que nos respalde en su palabra, porque esto no es de nosotros, no es de hombres, sino del Dios Altísimo, y nosotros solamente somos unos barros que Él usa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por esta mañana que nos regala, por este amor que nos da cada día, por esta misericordia que usted tiene con nosotros, que no la merecemos, pero por la gracia suya, Señor, hoy la tenemos. Hoy, Señor, colocamos primeramente nuestras vidas en sus manos, para que usted sea tomando todo lo nuestro, nuestras emociones, deseos, pensamientos, voluntad, y usted sea el que dirige a través del Espíritu Santo este mensaje que no viene sino de lo alto, porque muchas veces decimos, voy a dar una palabra. No, nosotros somos mensajeros, heraldos, que Dios nos usa para que la gloria, y por eso te damos esta mañana gracias, Señor. Bendice a cada hermano, oyente, televidente, a un amigo que está conectado, para que el Espíritu Santo le toque en el corazón de lo más profundo de sus certas internas, de sus fibras internas, y puedan sentir la palabra que hoy viene el Señor a traerle a cada uno de los hermanos, oyentes y televidentes amigos que están conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a los pastores de la iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, bendecimos a toda la congregación de Casa de Oración Destellos de Amor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, glorificando y exaltando al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar iniciando la palabra que Dios trae en esta mañana para cada uno de nosotros, como televidentes y oyentes juiciosos, cada uno con su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 21, vamos a leer del versículo 16 al 19. Lucas 21 del 16 al 19, donde vamos a ver hechos, donde vamos a ver cómo se describe la historia temprana de cómo va la iglesia. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén.
mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Qué buen mensaje el que Dios nos regala a nosotros, los que estamos en Cristo, creemos en Él y lo buscamos todos los días. En esta versión, que es una versión más clara del lenguaje actual, dice: sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Eso como que está raro, porque ¿cómo así que mi papá, mi mamá me van a entregar a la autoridad para que me maltraten, me maten? Pero desafortunadamente en la palabra dice muy claro que cuando ellos nos van a entregar, porque el Señor dice, tus enemigos son tu familia. Y mire lo que dice: sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Algunos de ustedes los matarán. Todo el mundo los odiará por ser discípulos, por ser mis discípulos. Pero dice algo maravilloso: pero no se preocupen, si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Y aquí hay una promesa poderosa, aquí hay una promesa grande, y es que nosotros no agradamos al mundo, agradamos a Cristo, porque Él es nuestro Rey de Reyes. Cuando la iglesia quiere agradar al mundo, está desenfocada, porque nosotros le agradamos al Rey, al que nos llamó, al que nos escogió y nos llamó al servicio de Él, por su misericordia, por su gracia. ¿Y por qué dice que los padres, hermanos, amigos, hijos nos van a echar a la cárcel y algunos nos matarán? Porque en aquel tiempo, y ya lo estamos mirando, lo estamos viendo, que aunque se vea un poco extraño, vemos que hoy los hijos matan a los padres, que los padres matan a los hijos, que los amigos matan a los amigos. Ya estamos pensando a ver por qué. Porque es que el príncipe de este mundo, el príncipe de la actividad de este mundo, que gobierna este mundo, opera en aquellos que son hijos de él. Por eso, hermano, esta mañana debes de entender algo. Pertenecer a Cristo quiere decir ser hijos del Dios Altísimo a través de su Hijo amado Jesús. Y ser hijos de Jesús, hermanos de Jesús, hijos del Padre, nos va a traer una consecuencia con el mundo que no es de Dios, porque somos extranjeros. Nosotros pertenecemos a un reino y en el cual el Señor nos dio la autoridad de ser embajadores en esta tierra, pero somos extranjeros en este mundo. Y cada día se van a venir en contra, porque lo que predicamos y hablamos va en contra de sus enseñanzas, de su vida diaria que ellos hacen. Por eso el Señor dijo: yo no vine a traer paz sino guerra. Cuando empezó a hablar, ¿por qué? Porque Él traía la palabra, y la palabra les daba duro, eso les rechinaba, y los fariseos querían matarlo. Y hoy pasa lo mismo. Nosotros somos extranjeros. El que realmente está en Cristo, el que anda en Cristo y camina en la obediencia de Cristo, va a tener tropiezos en este mundo, pero el Señor dijo: todo el que siga avanzando y el que persevere, no se preocupen, será salvo. Entonces ahí vemos algo maravilloso, mi amada hermana, porque el que persevera, y aquí dice muy clarito, y lo dice de una manera: si usted se mantiene firmes hasta el fin, entonces se salvarán. O sea que esto es algo que nos dice el Señor: vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles. El cristiano realmente cristiano, el que está en los caminos del Señor, no va a ser algo fácil. Va a tener, ¿por qué? Porque el que gobierna este mundo se llama Satanás, y nosotros estamos en este mundo bajo el reino de la luz, el reino de los cielos, y siempre vamos a chocar con las tinieblas. Así es, hermano. Bueno, seguimos y sabemos que Lucas, el Evangelio, habla mucho de la vida de Jesús, de su resurrección, de como Rey de los judíos, como Salvador del mundo, y también
registra esos hechos de evangelización que más a continuación en Hechos pues se extiende esa narración como iglesia, como discípulos. Entonces la palabra dice algo muy bueno y dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y es algo que ya se registra desde la historia, prácticamente ya, hermano, ya estamos viendo ese cumplimiento. Usted va a los 3 primeros siglos por allá, vemos todo lo que sufren los cristianos, cómo eran perseguidos, cómo padecían, y usted puede encontrarlo de pronto en muchos libros que hace referencia de cómo los cristianos eran entregados, cómo las calles eran bañadas, o eran como un río de toda la sangre de los cristianos. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando cómo los cristianos morían a causa de Cristo, cómo ellos padecían, pero cómo se extendía ese evangelio. Vamos a ir a la inconstancia y a la inestabilidad, a esa inseguridad. Vamos a ir a Job 16, versículo 20. Y leemos, dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mire, ese es 16:20. Y aquí dice: ante Dios lloro amargamente, porque mis amigos se burlan de mí. Es que realmente la palabra dice algo, hermana Valentina, muy bueno. El Señor dijo: yo soy su amigo, y el amigo da la vida por su amigo. Hoy en el mundo no hay amigos, y lo vemos aquí en la palabra. Sus amigos, cuando él estaba en la parte económica bien, que tenía una relación con ellos bien, que los apoyaba y los ayudaba, eran sus amigos. Pero cuando vienen a él, mire que usted lee todo lo que le dicen: estás así porque eres un pecador, porque le fallaste, porque Dios te está castigando, es un castigo que viene del Señor, y y él les duele, porque son sus amigos. En vez de traerle una voz de aliento, una voz que lo levante, lo hunde. Y así son en estos momentos lo que está sucediendo en el mundo. Nuestros amigos, que decimos nosotros que son amigos, cuando estamos bien, nos hablan, inclusive con la misma iglesia, los hermanos. Cuando usted cae o yo caigo, lo primero dicen: estás en pecado, fallaste, es que tú eres un pecador, algo hiciste. Pero Job no estaba en pecado, y vemos que Job fue un propósito del Señor para mostrarnos realmente la dependencia que tenemos del Señor, todos nosotros. Job pudo entender que en esa situación pudo depender del Señor y no de la humanidad, porque la humanidad le dio la vuelta, las riquezas se le fueron, aún su esposa lo abandonó, sus hijos se murieron, quedó solo y solamente dependía del Señor. Y eso nos muestra a nosotros la dependencia de Cristo, que nosotros no podemos confiar en el hombre, ni en la familia, ni en ninguno, porque cuando estamos en Cristo muchas veces ellos se vuelven en contra de nosotros. Pero en Cristo podemos tener un hermano, un amigo, un padre, un abogado, un sumo sacerdote, y nos va siempre a recibir con sus brazos abiertos. Cuando fallamos, cuando caemos, pedimos perdón, y la misericordia y su amor, que dice la palabra, cubre multitud de pecados, nos vuelve a recibir. Pero hay que tener ese reconocimiento de que fallamos, de que somos pecadores y que fallamos. Pero muchas veces, y eso es lo que nos muestra aquí, queremos mostrarle cómo el hombre nos desprecia, nos hunde y nos quiere acabar, en vez de dar una mano para que salgamos adelante. Así es, hermano, y usted decía algo muy bueno. La palabra dice que ya no lo llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, su jefe, sino que lo llamaré amigos. Y es un ejemplo bueno, porque Job era perseguido, era señalado, acusado por lo que decían que eran sus amigos, y ahí vemos, como usted decía, la confianza de no colocarla
en el hombre, no mirar al hombre, sino mirar a Cristo, porque Cristo es el que salva. Y allá en esa que usted leía decía algo muy bueno de que Dios tomaba nuestras lágrimas, y Dios es el que mejor nos comprende, el que mejor nos conoce, y aunque estemos pasando por diversas situaciones, dificultades, procesos, Él va a estar ahí. Y vamos a estar también leyendo uno muy bueno que dice Miqueas 7:5: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerma a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Cómo dice ahí, hermano? De la que duerme a tu lado. Una vez un compañero mío que me decía, de la que duerme a tu lado, la mujer. No, no es la mujer, es la carne. Esa duerme con nosotros. Mire lo que dice aquí: por eso no confíes en nadie, ni crean en lo que otros digan. Tenga cuidado de todo lo que hablen, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras, y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Bueno, aquí está hablando de algo muy importante. Nosotros tenemos que tener algo, la familia, y uno ve, y aquí dice lo contrario. Por ejemplo, hay familias que defienden a sus hijos cuando hacen cosas malas, matan, roban, los defienden, los protegen. Pero cuando estamos en Cristo, cuando vivimos para una vida cristiana, cuando caminamos para Cristo, nosotros miramos que cuando nos atacan duro. Y el Señor está hablando algo. Esto no sucede en toda la familia, porque hay que entender que hay familias cristianas y que viven en un ámbito cristiano. Pero cuando esa persona es la única que es cristiano en la familia, entonces siempre lo rechazan. Mira, ahí va el santo, ahí va el evangélico, ahí va el aleluya, ahí va el que se cree mejor y más santo de todos, ahí va el que se le olvidó que era adúltero, fornicario, y ahora se cree santo. Y todas esas cosas son ataques, se vuelven contra nosotros. Y por eso acá en esta parte, que me parece algo, no debemos de confiar en los amigos. El único amigo que nosotros tenemos fiel se llama Jesucristo, mi hermana Valentina. Amén, así es, y es tremendo porque la palabra dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De no colocar esa confianza en el hombre, de que no colocar esa confianza en las personas, ni en nuestras familias, porque a veces la desconfianza, hermano, reina en nosotros, gobierna, y uno se apoya en el hombre, tiene la confianza en el pastor, la confianza en los líderes, pero la palabra nos enseña que el único que nos debemos apoyar, hermano, es en Cristo. No hay otro sino Cristo. Hay que entender eso y saber que Cristo es el único fiel y verdadero. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén, aleluya. Y leemos Mateo 26, 55, 56. Dice: en aquella hora le dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y ese, hermano, es cuando Jesús va a ser arrestado, que vemos que va a ser traicionado, que lo buscan allá en el huerto de Getsemaní, y vemos que eran la propia persona las cuales le enseñaba, los fariseos que lo escuchaban, que lo veían en todos los días. Sí, así es, porque aquí dice, mire, Jesús se volvió a la gente y le preguntó: ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron, pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Entonces, hay algo que el Señor nos enseña aquí en esto: el perseguir a Cristo de esa manera y llevarlo a la muerte, y hoy perseguirnos por causa de Él, es un cumplimiento de la palabra. Los profetas fueron perseguidos y matados, y nosotros
muchas veces se enseña en la Biblia, en la iglesia, cuando usted llega a Cristo, Cristo tiene una vida maravillosa para usted. Ya no va a padecer más, se le acabó el sufrimiento, pare de sufrir, porque en Cristo usted tiene todo. Entonces uno se pregunta aquí, pues yo me pregunto, ¿seré que yo soy mejor que Cristo, que merezco esa vida tan sabrosa, y Cristo siendo Dios, siendo el santo que no pecó, y mire todo lo que padeció por nosotros, y ahora, en agradecimiento a ese Dios maravilloso que sufrió por nosotros, ahora yo no puedo sufrir por Él, que Él me dio la vida y que me la garantiza, porque si usted ve, dice que el que aguante, resista, soporte hasta el final, Él será salvo. Él lo mantendrá en salvación eterna. Es una promesa del Señor. Y entonces, muchos de nosotros vamos a estar reunidos, vamos a tener amistades, amigos, pero cuando llegue el momento que nos van a hablar, a criticar, a juzgar y condenar, eso es algo que nos tiene que suceder. Cuando yo estaba empecé en la iglesia, yo tenía eso en mi trabajo, que la gente me criticaba y me decía, y yo me sentía mal, hermana Valentina. Y resulta de que yo fui ante el pastor que estaba ahí, el pastor, me está pasando esto y esto. Y sabe que el pastor, Adolfo, eso está bien, al contrario, alégrese. Uno dice, ¿cómo así que me alegré? Alégrese, porque cuando usted lo critican, lo señalan, lo juzgan, usted está andando en la senda de Cristo. Cuando usted se sienta bien con el grupo que está al lado, y lo abracen, y lo miren bien, revísese, porque usted está andando igual que el mundo. Somos diferentes, somos apartados para Cristo, y siempre le vamos a no gustar, inclusive a hermanos de la iglesia, que no están en Cristo. Nuestra actitud, nuestra manera, siempre vamos a tener rechazo. ¿Por qué? Porque si usted mira quién entregó al Cristo, Judas, y andaba con él, y estaba con él, y hay muchos Judas en la iglesia, que están esperando que usted haga algo para una vez, ¡tac!, caerle. Pero eso se tiene que cumplir, hermana. Cuando a usted le suceda eso, no se desanime. Al contrario, gloria a Dios, porque estás en los caminos, porque eso se tiene que cumplir. Por eso esta palabra es buena. Y dice muy claro, no vamos a estar en Cristo y vivir en el paraíso, porque no hemos llegado al cielo. Y en esta tierra vamos a sufrir, a padecer y a vivir lo que Cristo vivió, perseguido, humillado, maltratado, porque así lo dice la palabra. Aleluya, hermano, así es. Y usted decía algo muy bueno, hay una palabra por ahí en los evangelios que dice, si hicieron esto con el árbol, ¿cuánto no lo harán con las ramas? Imagínese. Pero dice algo maravilloso, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. El Amén. Señor Jesús dijo, Cristo podía impedir eso, por cuando Él está en la cruz, puede enviar legiones de ángeles, podía desbaratar, destruir a toda la gente, pero era para el cumplimiento, hermano. Y dice la palabra de que cuando Él está frente al rey, Él le dice, mi reino no es de este mundo, sino mis servidores vendrían y no permitirían esto. Y esto nos enseña algo bueno, hermano, porque la palabra dice por allá en Juan de que el mundo ama lo suyo, pero como nosotros no somos de este mundo, nos aborrece. Nos aborrece, claro. Eso sí es una realidad. Vamos a ver esta entrega, vamos a ir a Miqueas 7:6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos son los de su casa. Miqueas 7:6. Aquí dice en esta versión, y dice algo maravilloso. Por eso no confíen en nadie, ni crean en lo que otros le digan. Tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras, y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Ahí tenemos nosotros algo maravilloso. Y aunque está hablando algo fuerte aquí, nosotros vemos que los hijos no respetan a los padres. En la época antigua, por allá de mis tiempos, y aún de los que ya tienen edad, los hijos respetaban, y inclusive no solamente a los padres, sino a las personas mayores. Hoy en día
se burlan de las personas mayores, no respetan a los padres, no, las suegras no quieren saber nada de sus yernas, de sus yernas, ni las esposas de sus hijos, ni de ella. Y esto es algo tremendo que se está viendo, y es el cumplimiento de la palabra. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, tenemos que seguir avanzando, porque esto no lo detiene nadie. Esto tiene que cumplirse para que Dios se cumpla en su palabra, porque si no se cumple, Dios quedaría como mentiroso. Y el Señor de los cielos, el que manda en todo, no es un Dios mentiroso, es un Dios que habla con la verdad. ¿Por qué? Porque el que reina en este mundo se llama Satanás, y él siempre viene a traer la discordia, el pleito, la contienda. Y nosotros que estamos en Cristo no somos gobernados por el Dios de este siglo, sino gobernados por Cristo. Y al andar vamos a tener contrariedades, vamos a estar en un país que es diferente a nosotros. Este mundo es diferente porque nosotros pertenecemos a una nacionalidad espiritual celestial, hermana, celestial. Así es, hermano. Y también vemos el versículo Mateo, el capítulo Mateo 10:21, también dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es algo muy bueno también, porque vemos cómo Cristo nos muestra que cuando estamos en Cristo, hacemos la voluntad de Cristo y vivimos para Él, hermana, muchas personas se nos van a levantar. ¿Por qué? Porque no somos condescendientes con las cosas que hacen nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Ahora, aquí hay que entender algo también, algo poderoso. También está hablando de la familia espiritual, porque nosotros tenemos unos hermanos espirituales que también se oponen muchas veces a lo que dice la palabra, o uno trata de cumplir la palabra. Entonces, eso es algo tremendo. Entonces, lo que queremos enseñar es que seguir a Cristo nos va a costar. Nos va a costar. Así es, hermano. Vemos cómo la palabra se está cumpliendo, vemos cómo está el deterioro de la familia, vemos cómo está la rebelión, cómo está el levantamiento. Y usted decía algo muy bueno y que también se aplica para la iglesia, porque nosotros somos esa familia en Cristo Jesús. Y yo traje un verso que me gustaba mucho y que es tremendo, hermano, que es en Jeremías 12:5-6, dice: si tanto te cansas corriendo contra gente de pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado, y a gritos te insultan a tus espaldas. No confíes en ellos, ni aunque te hablen con buenas palabras. Y habla de Jerusalén, hermano. Jerusalén, sí. Ahí habla de Jerusalén, como y ahí algo bueno, porque cuando Jerusalén fue llevada a Babilonia, que el Señor le mandó ese castigo por desobediencia y nunca se quiso someter a lo que Él quería, ellos fueron llevados en 3 deportaciones, y en las deportaciones que llegaban los israelitas o Jerusalén, ellos huían. ¿Y sabe quién no era lo que está hablando ahí? Edom. Edom era el hermano de Jacob. ¿Y qué hacía Edom? Que era Esaú. Perseguía a los hermanos, a algunos los mataba, a otros los entregaba a Babilonia y les robaban sus cosas. Tremendo lo que vivió el pueblo de Israel. Y hoy nosotros también lo estamos viviendo. Y cada día nos vamos pareciendo más a aquella parte antigua, cuando vino tanto juicio al pueblo de Jerusalén, porque todo se está volviendo a repetir a través de la historia. Entonces, mire cómo esa palabra es hermosa y maravillosa, porque nos muestra cómo Edom, que era el hermano de Jacob, lo perseguía, y inclusive dice la palabra que a algunos mató, a otros los llevó y les dijo a los apóstoles: mírenlos, aquí están, y les robaban sus cosas. Tremendo, hermano. Así es. Ahora vamos a ver martirio, vamos a ir Hebreos 11:37, dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados, mal tratados. Y ahí vemos el profeta Isaías, hermano. Isaías, que fue por Manasés,
aserrado vivo, o sea, por una sierra lo descuartizaron vivo, y todos los profetas terminaron mal. Eso me llena a mí y me pongo a preguntar a la hermana Valentina, que hoy nuestros profetas, nuestros ministros no quieren sufrir. Pero estos profetas, inclusive los apóstoles, las muertes, y ahí más adelante en Hechos muestra cómo mueren los apóstoles de una manera fuerte, de una manera que no era fácil, pero ellos morían gozosos. Y usted ve Felipe gozoso porque veía a Cristo sentado recibiendo, y eso, cuando él decía eso, más le ardía, más le disgustaba, pero que lo estaban matando. Aleluya, así es, hermano. Y algo que me llamaba la atención es que Isaías, su nombre significa el Dios de mi salvación, y vemos que a él lo maltrataron, vemos que lo torturaron, que lo aserraron, Manasés, perverso, que Satanás lo usó. Pero hermano, hay una confianza y hay una esperanza que Dios es nuestro Dios de salvación, que esta carne tiene que padecer, esta carne tiene que morir, algún día va a regresar el polvo, pero nuestra alma será levantada, nuestra alma tendrá salvación y estaremos con Cristo juntamente allá nosotros eternamente. Y tenemos un cuerpo glorificado igual que nuestro Dios, sin pecado, porque como esto es pecador, Él tiene que morir. O no debemos, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a la enfermedad, no sé qué, pero si queremos estar con Cristo, hay que morir a esta carne físicamente. Lo hacemos espiritualmente, pero también, entonces ahí vemos, y me gusta porque dice algo maravilloso. ¿Cuál sigue? Marcos, y habla de Juan. El profeta Juan, porque dice el Señor Jesús dijo que este era el último profeta, murió de una manera cruel, preso, degollado, y fuera de eso burlado porque le llevaron la cabeza a Herodes en una bandeja de plata. Entonces uno se pregunta, una persona que vino enviado por el Señor, nuestro Padre eterno Jehová, a abrir el camino de Cristo, entonces la recompensa de ese varón tenía que ser sentado en un lugar maravilloso, donde tuviera de todo y le sirviera, porque le sirvió al Rey de Reyes. Pero mira cómo murió. Porque es que cuando Cristo esté con nosotros en el cielo, vamos a ver las cosas maravillosas que Él va a entregarnos a nosotros por padecer por Él, por morir por Él y por no negarlo nunca a Él. No es fácil. No es fácil aquello de seguir a Cristo, pero no es imposible cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Amén, así es, hermano. Dice, y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y ahora veamos aquí el de Esteban, Hechos 7:56. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era nuestro amigo y hermano hoy apóstol Saulo, que cuando eso él estaba ciego, y no era porque estaba ciego natural, ciego espiritual, no alcanzaba a vislumbrar lo que sucedía. Y ahí vemos a Esteban. ¿Por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué lo llenaron de piedra y lo mataron? Por seguir a Cristo. Y por eso el Señor dice a nosotros, ojo, porque por causa mía van a ser vituperados, maltratados, irán a la cárcel y algunos serán muertos. Entonces, seguir a Cristo en este mundo, cuando el que manda aquí en este mundo, sabemos quién es el que iría a este mundo, el príncipe de las tinieblas, Cristo nos tiene acá. Pero es un deber de nosotros cumplir, porque aunque vamos a padecer, Él dice, resistan, porque si aguantan hasta el final, ustedes no van a estar en vano lo que hicieron, tendrá su salvación. Y aquí vemos con Esteban. Esteban veía la gloria de Cristo esperándolo. Wow. Para él no había dolor, no había martirio, porque cuando más lo maltrataban y le tiraban piedras, más veía a su Dios que lo recibía en el cielo. Y ese es el galardón que tenemos los cristianos,
que somos fieles y verdaderos al Señor, hermano. Aleluya, hermano. Y dice algo bonito que los recibe de pie. Vamos a ver el caso de Jacob, Hechos 12, 1-2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si usted mira, hermana, ahí, y esos son algunos que trajimos acá en esta mañana, pero todos estos fieles servidores, apóstoles de Cristo, mire cómo uno se pregunta hoy en día, porque pensamos que servir a Cristo es tener todas las bendiciones terrenales, y entonces estas personas que han verdaderamente vivido una vida santa y han servido a Dios, porque yo por lo menos no me considero ni siquiera el 20% de lo que Pablo hizo, de lo que hizo estos apóstoles, para que entonces nosotros querramos tener más cosas maravillosas. Y entonces estos muchachos, estos apóstoles, cómo padecieron por amor a Cristo. Aleluya. Y ahora vamos a ver un punto bueno, hermano, que es sufrimiento por la causa de Cristo, que es el verso 17, que dice: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Vamos a ver Mateo 5:11, esa persecución dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y hermano, mientras yo leía esto, me gozaba, porque desde hace décadas o siempre se ve ese evangelio moderno que ahora se ve, de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, de que si tú vienes a Cristo todo está solucionado, de que está trayendo a los perdidos, hermanos, con promesas de que uno va a la palabra y que Dios te va a dar esto, vas a vivir sin sufrimiento, vas a tener una vida buena, pero aquí la palabra nos está diciendo, hermano, todo lo contrario, vamos a ser perseguidos, maltratados, vituperados, pero dice: bienaventurados sois cuando es por causa de Cristo, hermano. Amén, hermana. Es que en este mundo nosotros no vamos a tener riquezas. Nuestras riquezas son en el cielo, y Él nos va a dar doblemente en el cielo las riquezas, en esa nueva Jerusalén, en ese cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué nos va a dar? No sé, pero yo confío y creo que su palabra es fiel y verdadera, y que si Él dijo esto, que en el cielo eran las riquezas de nosotros, yo lo creo, porque nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Él dijo, eso hará. Entonces hay que creerle al Señor. Esa es la fe que tenemos los que seguimos a el Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver ese odio, hermano. Dice Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí vemos la persecución que Dios nos dice a nosotros. Aquí en Colombia se ha visto una pequeña persecución, y vimos que por allá unos de la guerrilla mataron a unos hermanos. Vemos, por ejemplo, aquí en Sudamérica, Brasil, en unos lugares quemaron unas iglesias. Vemos, por ejemplo, que en Nicaragua encerraron un poco de sacerdotes y un poco de gente que predicaba, y las iglesias fueron cerradas. O sea, ya se está viniendo, porque el gobierno de este mundo, que es única y exclusivamente del príncipe de las tinieblas, está empezando a gobernar en muchos países con un partido que estamos viendo que cada día está haciendo cosas horribles, y eso es bíblico, y tenemos que prepararnos para soportar aquellas cosas que vienen. Pero nosotros tenemos una esperanza, porque es que este cuerpo tiene que morir, y nuestro gozo no es en la tierra, sino en el cielo con el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Ahora vemos esa pérdida de la vida, Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Y ahí cómo hacemos, hermana? ¿Cómo piensa usted? Porque el que pierda su vida por causa mía la hallará. Mire eso. Pero el que no, la perderá. Entonces, ahí nos enseña el Señor que
Cristo tenemos que seguirlo en las buenas y en las malas. Yo sigo aferrado a Cristo y no importa que ahí, aunque lo vituperaron, aunque nunca renegaron ni se apartaron, ellos dieron su vida. Pero si nosotros damos la vida por el mundo para agradar al mundo, eso quiere decir que perdemos la vida en Cristo. Y yo no sé, pero que Dios nos guarde, porque necesitamos mucha fuerza y fortaleza de Dios para que nos ayude en todo esto, pero que nos dé la fuerza para que cuando ocurra eso, nosotros podemos resistir hasta el final y decirle, aquí estoy Cristo y contigo me voy, y no voy a cambiar mi manera de pensar ni mi manera de actuar. Aleluya. Y eso me acordaba allí en Apocalipsis, cuando dice que los fieles que estuvieron al Señor fueron decapitados, todos le cortaron la cabeza. Entonces, hermano, nosotros vamos a sufrir, nos van a odiar, nos van a tener persecución. Por eso yo me pregunto, hermano, ese evangelio de emoción, ese evangelio de prosperidad que quiere agradar al entorno donde lo escuchan, cuando la palabra enseña que el verdadero evangelio es que nosotros vamos a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, vamos a padecer, vamos a ser vituperados por Cristo. ¿Qué dice Juan? Me acordaba del verso, creo que es 12:6, que dice, a ustedes los van a matar, los van a odiar, incluso creyendo que es servicio para Dios. Y eso lo vemos con el ejemplo de Pablo, hermano, que creía que lo que estaba haciendo era para el Señor. Entonces hoy estamos viendo a través de la palabra que vamos a ser perseguidos. Aún dice Romanos 8:36, hermano, como escrito está, somos como ovejas. Dice, somos muertos todo el tiempo como ovejas en matadero por causa de Cristo. De Cristo. Por causa de Cristo. Vamos a ver ese sufrimiento, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A mí me encanta, siempre que leo ese versículo me encanta, porque ahí nos dice, y yo le mostraré lo que usted va a disfrutar y va a vivir en esta vida por causa mía. Ahí no dice eso. Dice, y yo le mostraré lo que le va a costar sufrir y padecer por mi evangelio, por causa mía. Entonces cuando nosotros vemos esta enseñanza tan buena, y es para el apóstol Pablo, que era perseguidor, y de perseguidor salió siendo perseguido, empezó a vivir una vida, y nosotros miramos la historia de Pablo, perseguido en las cárceles, los mismos judíos, los ladrones, en lluvias, en naufragios, pero siempre en Cristo. Porque Pablo, cuando dio ese paso, nunca retrocedió. Y eso hay que darle algo hermoso y maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nació, cuando él fue una nueva criatura, cuando su corazón fue cambiado y mudado, y le dio un corazón de carne y un espíritu nuevo, y el Espíritu Santo llegó a su vida porque él no lo tenía, él nunca más retrocedió. Él nunca más, es más, él dijo, todo lo que tengo me es por basura, y todo lo olvidó, y ahora vivo para Cristo, porque era lo que él veía, que el tesoro más grande era Jesucristo. Aleluya, así es, hermano. Y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es hermoso, hermano, todo lo que estamos aprendiendo a través de la palabra. No es lo que dice el hermano, no es lo que digo yo, sino que ahí le hemos mostrado versículos donde dice que seremos aborrecidos, vamos a tener sufrimiento, persecución, y Satanás aborrece esta enseñanza. Claro. Las personas emocionalistas, lo de la prosperidad, aborrecen la palabra porque ellos pintan algo que no es, pero la palabra dice algo muy bueno en Juan, hermano, y es que conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y también los que dan esas prédicas motivacionales, sí, que siempre te dicen, no vas a pasar, tranquilo, mira, te va a ir bien, y motivan a la gente y salen motivados de una manera impresionante, pero no le dicen la verdad, y la verdad es Cristo, y hay que mostrarle ese Cristo transformador y poderoso. Amén. Vamos aquí con uno de los últimos, renuncia a tesoros mundanos, Mateo 19:29,
y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y ahí me encanta porque una vez un hermano pastor me decía que por causa de seguir a Cristo yo voy a recibir 100 veces más porque dejé a papá y mamá en la tierra. Pero ahí no está hablando de la tierra, hermano. Ahí está hablando de la vida eterna en el Señor. Dios nos da promesas. Y esos son los galardones que habla allá en Apocalipsis. Dios tiene galardones, regalos para nosotros. Pero ¿cuáles son? No sé. Lo que Él quiera darme. Porque yo estar al lado de Cristo para mí es el regalo más hermoso y más grande. Aleluya. Estar al lado de mi Señor, en esa nueva vida, en ese cielo y nueva tierra, yo creo que es el regalo más inmenso, más grande, más hermoso. Pero hoy la humanidad y el hombre se basa en ese versículo para decir que vamos a tener riquezas, casas y todo aquí en esta tierra. Cuando dice la palabra que todo esto perecerá y que nada de esto nos va a llevar a nosotros a una vida eterna, sino seguir en Cristo Jesús. Amén, así es, hermano, como hablábamos al inicio, la recompensa es allá en el cielo, allá en la eternidad, y debemos motivarnos, como hablábamos acá de los mártires allá en Hebreos, de que fueron aserrados, que fueron muertos, de que ellos se mantuvieron firmes a pesar de esa adversidad, a pesar de que el hombre se levantó contra ellos, sufrieron todo tipo de maltrato, persecución por causa de su fe. Y así también debemos ser nosotros, hermanos. En Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda la región de Judea y por los confines de la tierra. Y testigos en ese idioma es mártires, personas que mueren por causa de su fe, por defensa a su fe. Entonces, hermanos, regocijémonos porque, como dice usted, lo más importante para nosotros es ese regalo ya de vida eterna que el Señor nos dio. Amén. Vamos a leer protección divina, Salmos 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Eso es algo maravilloso porque aunque nosotros estemos padeciendo todo lo que vamos a padecer, si nosotros, como dice, estamos bajo sus alas cubiertos por Él, el alma nunca podrá arrebatarla a Satanás. Hay una palabra que habla en el Evangelio que dice: ténganle miedo, no le tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle miedo al que mata el cuerpo y el alma, y ese es Cristo. Pero la gente le tiene miedo al enemigo porque le mata el cuerpo, la enfermedad, y tiene miedo. Pero Cristo dice: no le tengan miedo. Y aquí hay una palabra de aliento y una palabra de esperanza divina, que aunque esté pasando por donde quieras, aunque viva lo que quiera, tu alma no le pertenece al enemigo. Porque el Cristo que vino por nosotros no vino por la carne, fue por el alma. Porque la carne tiene una condena, un mandato, y habla muy claro: porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, este cuerpo tiene que morir, pero su alma no. Entonces aquí cuando nos dice eso, nuestra alma está escondida, guardada en Cristo Jesús. Amén. Y veamos otro, Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Él es un fuego purificador que está ahí guardándonos, hermana. ¿Qué piensa usted de eso, hermana? Amén. Eso es maravilloso. Es maravilloso, de verdad, muy hermoso. La palabra dice en Romanos, cuando habla de ese amor de Cristo, dice: nada lo separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni nada de esas cosas, dicen, ni del peligro, ni de la espada, ni la desnudez. Lo que estamos mirando, si usted está en Cristo, todo lo que acabamos de decir no te separará del amor de Cristo. Aleluya, qué hermoso es el Señor, ¿verdad, mi hermano? Vamos a ver esa paciencia. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y esta fue una prédica que usted llevó también acá. Sí, porque es que mire, hay que tener algo claro. Nosotros nos desesperamos cuando tenemos la enfermedad, porque no me llega la sanidad, porque lo otro, todavía aguantando. Cristo dice que venía y no ha venido. Paciencia. El que cultiva allá la tierra
Él siembra su granito, espera que llueva, que le caiga, que crezca, que dé fruto, y eso tiene un proceso, pero Él con paciencia espera, seguro de que viene ese fruto y que va a venderlo. Nosotros también tenemos que tener esa paciencia de que Cristo va a venir, y que aunque nos desesperemos, Cristo no nos va a dejar aquí como piensan algunos. Él viene por su iglesia, y esa iglesia es algo maravilloso, hermano. Amén. Y leamos el último: mas tenga la paciencia